A mí me parece que este es un tema para ver en profundidad. Y cuando uno lo ve en profundidad, en su real magnitud, surgen dificultades en el entendimiento. Pero esto, ¿cómo se debe hacer? Si no es como hace Gustavo Spina, Daniel de Backer, la gente de la sociedad europea, que reclama cosas que no son ciertas. Entonces, a mí me gustaría esto analizarlo con profundidad para que haya un acabado entendimiento fisiológico y dejemos de tomar preceptos que son falsos. Entonces, hace algunos años, un estudio evaluó la relación que había entre el gradiente venoarterial de PCO2 y la circulación sistémica y la microcirculación sublingual. En este estudio, 75 pacientes con shock séptico fueron evaluados en condiciones basales y después de 6 horas de resucitación. El principal hallazgo del estudio fue que el gradiente venoarterial de PCO2, los cambios en el gradiente venoarterial de PCO2, correlacionaron con los cambios de la proporción de pequeños vasos perfundidos, pero esta correlación no apareció entre el volumen minuto cardíaco y el gradiente venoarterial de PCO2. La principal conclusión del estudio fue que el gradiente venoarterial de PCO2 refleja los cambios microcirculatorios y no el volumen minuto cardíaco. Esta conclusión, sin embargo, desafía el principio de Fick. Si bien los hallazgos de este estudio son muy provocadores, despiertan un montón de inquietudes, de preocupaciones. En primer lugar, la ausencia de correlación entre gradiente venoarterial de PCO2 y volumen minuto cardíaco debería haber sido explicado por cambios en los múltiples determinantes del gradiente venoarterial de PCO2, especialmente los que modifican la disociación del CO2 desde la hemoglobina. Además, aunque los autores establecieron en el manuscrito que se realizaron correcciones para el efecto Haldane, esto no es claro, especialmente porque las saturaciones de oxígeno fueron calculadas en lugar de haber sido directamente medidas con un cooxímetro. Por lo tanto, todas estas correcciones son falaces, erróneas. Y finalmente, una correlación entre gradiente venoarterial de PCO2 y volumen minuto cardíaco es evidente usando datos que están en el material suplementario del estudio. Entonces, estos datos intrigantes y contradictorios, a mi entender, han sido sobreenfatizados en toda la literatura. Por ejemplo, en este algoritmo, cuyos autores son investigadores top, el gradiente venoarterial de PCO2 se usa como un sustituto, como una aproximación a la perfusión periférica. Recientemente también una revisión establece que el gradiente venoarterial de PCO2 puede utilizarse como un sustituto de la perfusión microvascular. Más allá de estas opiniones, mi respuesta enfática a si el gradiente venoarterial de PCO2 refleja las alteraciones microcirculatorias del shock séptico es absolutamente no. Y para tener una respuesta verdaderamente abarcativa a esta pregunta, es necesario recurrir a principios fisiológicos básicos. El principio de Fick
establece que la captación total o la liberación, esto es la producción o el consumo de una sustancia por los tejidos periféricos, es igual al producto del flujo sanguíneo en esos tejidos multiplicada por el gradiente de concentraciones arteriovenoso de esa sustancia. Por lo tanto, durante reducciones en el volumen minuto cardíaco, hay cambios opuestos en los contenidos venosos de oxígeno y de dióxido de carbono. Los estados de bajo flujo sanguíneo están caracterizados por bajas saturaciones de oxígeno y por altas presiones de dióxido de carbono en la sangre venosa. Por lo tanto, durante estados de bajo gasto cardíaco, se produce hipercarbia venosa y tisular porque hay una disminución del lavado de dióxido de carbono. De acuerdo a estos preceptos, en los años 80, Max Harry Wade describió el fenómeno de la hipercarbia venosa durante el paro cardíaco. Hace más de 30 años, nosotros describimos que las disminuciones del volumen minuto cardíaco estaban fuertemente correlacionados con aumentos logarítmicos en el gradiente veno-arterial de CO2. Después de esto, otros investigadores también describieron una correlación similar en situaciones experimentales y clínicas, incluyendo el shock séptico. Más recientemente, un estudio multicéntrico francés encontró que los pacientes sépticos que tenían disfunción cardíaca presentaban gradientes veno-arteriales de PCO2 mayores que los pacientes que tenían función cardíaca normal. Y finalmente, una revisión sistemática de 9 estudios clínicos confirmó que el gradiente veno-arterial de PCO2 está inversamente correlacionado con el volumen minuto cardíaco en el shock séptico. Por lo tanto, la diferencia veno-arterial de PCO2 como una primera y definitiva correlación refleja el gasto cardíaco tanto en condiciones fisiológicas como en el shock séptico. De modo que Fick puede descansar en paz. Otro concepto importante es que los gradientes de PCO2 reflejan perfusión y no hipoxia tisular o metabolismo anaeróbico. Hace 20 años, Benoit Vallée, trabajando en el laboratorio de Stephen Kane, describió que había similares grados de hipoxia tisular en hipoxia isquémica en hipoxia hipóxica, en músculo aislado, provocando disminución del transporte de oxígeno, ya sea por disminución del flujo sanguíneo, hipoxia isquémica, o por disminución de la presión parcial de oxígeno, hipoxia hipóxica, encontró que la relación transporte-consumo era similar en ambas condiciones. Sin embargo, el gradiente veno-arterial de PCO2 aumentaba más de 2 veces en la hipoxia isquémica y se mantenía constante en la hipoxia hipóxica, en la cual el flujo sanguíneo está conservado. Nosotros demostramos que no solamente los gradientes venoarteriales de PCO2, sino también los gradientes tisulares menosarteriales de PCO2 se mantienen constantes en la hipoxia hipóxica y en la hipoxia anémica. Por lo tanto, otra conclusión es que las diferencias de PCO2, tanto venoarteriales como tisulares menos arteriales, dependen del flujo y no de la hipoxia tisular. Si bien el principal determinante del gradiente venoarterial de PCO2 es el flujo, el gradiente venoarterial de PCO2 depende también de la producción de dióxido de carbono y de la disociación del dióxido de carbono desde la hemoglobina.
Por lo tanto, los factores que modifican la disociación del dióxido de carbono desde la hemoglobina pueden modificar el gradiente venoarterial de PCO2 aún en ausencia de cambios hemodinámicos. Cuando la saturación de oxígeno aumenta como resultado del incremento del flujo sanguíneo, los cambios en la presión y en el contenido de CO2 pueden diferir entre sí por el efecto Haldane. El efecto Haldane alude a la menor capacidad de transporte del dióxido de carbono que tiene la hemoglobina oxigenada. Nosotros demostramos que los aumentos del volumen minuto cardíaco inducidos por dobutamina no se siguen de disminuciones del gradiente venoarterial de PCO2. El gradiente venoarterial de PCO2 se mantiene constante pese al aumento del volumen minuto cardíaco, debido a los efectos de la saturación venosa mixta de oxígeno y el efecto Haldane. La acidosis metabólica también ejerce un poderoso efecto, incluso en ausencia de cambios en el flujo sanguíneo. Una reducción de solamente 3 miliequivalentes por litro en exceso de base puede aumentar el gradiente venoarterial de PCO2 un 50%. La anemia también afecta el transporte de dióxido de carbono. Nosotros demostramos, utilizando distintas metodologías y en diferentes modelos experimentales, que la hemodilución progresiva ejerce cambios opuestos sobre los gradientes de presiones y de contenidos de CO2. El gradiente de presiones aumenta mientras que el gradiente de contenidos disminuye. De modo que cambios en la curva de disociación del dióxido de carbono desde la hemoglobina pueden modificar sustancialmente la diferencia venoarterial de CO2 aún en ausencia de cambios hemodinámicos. Otro concepto distinto al del gradiente venoarterial de CO2 es el del gradiente tisular menos arterial de CO2. Aún en ausencia de cambios hemodinámicos y de cambios en la diferencia venoarterial de PCO2, el gradiente tisular menos arterial de CO2 refleja así efectivamente el flujo microcirculatorio. Los cambios del gradiente tisular menos arterial de CO2 están correlacionados con los cambios microcirculatorios, como nosotros demostramos en las vellosidades intestinales, Creter en la mucosa sublingual y Vallée en la piel. Por lo tanto, la diferencia tisular menos arterial de CO2 sí puede ser un sustituto, un reflejo de la perfusión tisular. Sin embargo, estos gradientes tisulares menos arteriales de CO2 también tienen defectos, también tienen pitfalls. En la hemodilución, nosotros demostramos que los gradientes tisulares menos arteriales de CO2 se mantienen constantes pese a que hay groseras alteraciones microcirculatorias. Una hipótesis plausible para este hallazgo es que, dada la alta solubilidad que tiene el dióxido de carbono, el mismo puede haber sido lavado por el flujo en las capas más profundas del intestino. También en la hipotermia, la disminución de la producción de CO2 puede hacer que los gradientes tisulares de CO2 no reflejen el flujo microcirculatorio. Nosotros recientemente demostramos que en condiciones de hipotermia, en el shock hemorrágico, la diferencia mucosa menos arterial de CO2 es menor en la hipotermia que en la normotermia. Ustedes saben que el shock frecuentemente se caracteriza por disociación entre la hemodinámica sistémica y la microcirculación. Por lo tanto, una variable sistémica como el gradiente venoarterial de PCO2 falla para reflejar la perfusión tisular.
Por ejemplo, en el shock endotóxico demostramos que los fluidos, la resucitación con fluidos, normaliza el flujo regional, el flujo de arteria mesentérica superior y el gradiente venoarterial de PCO2. Sin embargo, los gradientes tisulares, mucosos menos arteriales de CO2, continúan elevados por la isquemia, por la hipoperfusión persistente de las vellosidades intestinales. En el shock séptico, nosotros describimos que las alteraciones microcirculatorias sublinguales son similares en el shock séptico normodinámico que en el shock séptico hiperdinámico. Sin embargo, el gradiente venoarterial de PCO2 es mayor cuando el volumen minuto cardíaco es normal que cuando el volumen minuto cardíaco es elevado. Además, los gradientes venoarteriales de PCO2 se correlacionan con el volumen minuto cardíaco. De modo, a diferencia de lo que ocurre con los gradientes tisulares menos arteriales del CO2, los gradientes venoarteriales dependen del gasto cardíaco y no de la perfusión tisular. Además, el gradiente venoarterial de PCO2, calculado desde muestras venosas centrales o muestras venosas mixtas, es muy distinto. Ambas mediciones no son intercambiables. De hecho, los límites de concordancia del 95% son tan amplios como 7 milímetros de mercurio. Dejando de lado los gradientes venoarteriales de PCO2, vamos a ir a analizar algunas cuestiones que también se han generalizado erróneamente acerca del uso del cociente entre el gradiente venoarterial de PCO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno como un sustituto del cociente respiratorio. Ustedes saben que el cociente respiratorio es el gradiente, el cociente que hay, la división entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Y que tanto la producción de CO2, el consumo de oxígeno, como el cociente respiratorio, se pueden medir respiración a respiración con un metabolímetro. Un metabolímetro es un aparato que tiene sensores que miden el flujo respiratorio y las concentraciones inspiradas y expiradas de dióxido de carbono y oxígeno. Y por lo tanto permite calcular producción de CO2, consumo de oxígeno y cociente respiratorio, respiración a respiración. Esto se usa muy frecuentemente en pruebas de fisiología respiratoria. Y en fisiología respiratoria, un concepto básico es el del umbral anaeróbico. ¿Qué es el umbral anaeróbico? Cuando un individuo se lo pone a hacer un ejercicio progresivo y se incrementa la carga del trabajo, hay aumentos también progresivos en la producción de CO2 y en el consumo de oxígeno. Estos aumentos progresivos reflejan el aumento escalonado del metabolismo oxidativo. A su vez, la pendiente de esta relación, que no es otra cosa que el cociente respiratorio, va a estar fija y va a depender básicamente del combustible energético que se esté usando, lo que coma ese individuo. Sin embargo, llega un punto en que los datos se apartan de la línea de identidad y los aumentos en la producción de CO2 son mayores que en el consumo de oxígeno. Este punto se conoce como umbral anaeróbico y coincide con la elevación en los niveles de lactato. El aumento del cociente respiratorio, este aumento en exceso de la producción de CO2 en relación al consumo de oxígeno, se explicaría porque además de los aumentos tanto de la producción de CO2 como el consumo de oxígeno debidos al metabolismo oxidativo,
aparece la producción anaeróbica de dióxido de carbono. ¿Qué es la producción anaeróbica de dióxido de carbono? Es la que resulta del bafereo a partir de bicarbonato de protones derivados de ácidos fijos como el lactato, que son de origen anaeróbico. En el otro extremo de la fisiología, durante la dependencia del consumo y el transporte de oxígeno, ocurre un fenómeno similar. Más allá de la disponibilidad crítica, las disminuciones de la producción de CO2 son menores que las disminuciones del consumo de oxígeno y por lo tanto el aumento brusco del cociente respiratorio está señalando el comienzo del metabolismo anaeróbico. Esto no es otra cosa más que la expresión del bafereo de bicarbonato de protones de origen anaeróbico. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, doctor, lo que pasa es que a veces se le escucha un poquito lejos. ¿Quieren hacerme alguna pregunta hasta este momento? ¿Puedo seguir entonces? Sí, no sé si alguien quiera de los que están participando. Si no, siga, profe. Bueno, lamentablemente los metabolímetros no están disponibles en la inmensa mayoría de las unidades de terapia intensiva. De modo que nosotros vamos a ser unos privilegiados, no solamente porque tenemos un metabolímetro en el respirador General Electric, sino porque en el sistema de monitoreo que se va a instalar en cuanto haya una disminución del trabajo, probablemente en diciembre, también vamos a tener metabolimetría incorporada. Pero en la mayor parte de los lugares no hay metabolímetros. Por lo tanto, alguna gente, Jean-Louis Teboul, pensó retorcidamente que el cociente entre el gradiente venoarterial de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno podría utilizarse como un sustituto del cociente respiratorio. Y hay unos cuantos estudios observacionales, pobres en número de pacientes, en diseño, que han tratado de demostrar que este índice, de acá vamos a llamarlo índice para ahorrar palabras, este índice que es el cociente entre la diferencia venoarterial de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno, refleja el metabolismo anaeróbico. Por lo tanto, en algunos estudios se ha encontrado que es predictor de la hiperlactocidemia, que puede ser predictor de la oxygen supply dependency, es decir, del aumento del consumo de oxígeno en respuesta a la carga de fluidos, que un valor mayor del índice de 1.4 se asocia a mayor mortalidad y que puede predecir la presencia de alteraciones microcirculatorias. Lamentablemente, como ocurrió con la diferencia venoarterial de PCO2, todos compraron el pescado podrido. Y rápidamente se incorporó este índice en algoritmos para la detección y el tratamiento del metabolismo anaeróbico, de la hipoperfusión tisular. Lo cual para mí tiene connotaciones de evidencia que son religiosas y no excede este nivel de evidencia. En realidad, para utilizar el gradiente venoarterial de PCO2 sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno como sustituto del cociente respiratorio, deberían ser ciertos supuestos. Como ustedes saben, el cociente respiratorio es la división de la producción de dióxido de carbono sobre el consumo de oxígeno. Por lo tanto, podemos sustituir por FIC, producción de CO2, por volumen minuto cardíaco, por diferencia de contenidos venoarteriales de CO2 y consumo de oxígeno por volumen minuto cardíaco por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y a su vez
simplificar volumen minuto en denominador y numerador. Y, adicionalmente, asumir que hay una relación lineal entre contenidos y presiones de dióxido de carbono. Y a su vez, asumir que las diferencias y los contenidos venosos mixtos y venosos centrales son iguales. Lamentablemente, la inmensa mayoría de estos presupuestos son falsos. Y esto es lo que vamos a analizar ahora. Como ya discutimos antes, la relación entre presiones y contenido de CO2 es tremendamente compleja por la presencia de anemia, acidosis metabólica y efectos Haldane. De modo que los contenidos no pueden ser sustituidos por presiones. Esto es absolutamente falaz, erróneo. En un estudio experimental en el que nosotros medimos el cociente respiratorio por análisis de gases expirados y los animales fueron sometidos a hemodilución o sangrado progresivo, vimos cuáles eran los determinantes de este índice, de este cociente entre la diferencia veno-arterial de CO2 y la diferencia arteriovenosa del oxígeno. Y lamentablemente el verdadero cociente respiratorio medido por gases expirados era el determinante más débil de este índice, que era mucho más dependiente de la hemoglobina, del exceso de base como indicador de acidosis metabólica y de la saturación venosa de oxígeno como indicador de Haldane effect. En este estudio, tanto en hemodilución como hemorragia, hubo dependencia del transporte, del consumo del transporte de oxígeno, hubo aumentos parecidos del cociente respiratorio, es decir, que el metabolismo anaeróbico fue similar. Pero vean cómo se comportó el índice. En la hemodilución, aún antes de que hubiera metabolismo anaeróbico, el índice ya había aumentado y la elevación del índice fue muchísimo mayor, casi 5 veces mayor en hemodilución que en hemorragia, pese a magnitudes similares de hipoxia tisular. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, esto tiene que ver con los determinantes del índice, básicamente los que modifican la disociación del CO2 desde la hemoglobina. Por un lado, la diferencia venoarterial de PCO2 aumentó, pero la diferencia de contenidos venoarteriales disminuyó, lo que ya habíamos visto antes ocurría en la hemodilución. Pero además, otro de los factores que contribuyó al aumento desproporcionado de este índice es el comportamiento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Nosotros sabemos que cuando hay caída de la disponibilidad de oxígeno, aumenta la extracción de oxígeno en un intento de mantener el consumo de oxígeno y la oxigenación tisular. Sin embargo, estos aumentos de la extracción de oxígeno producen impactos distintos en la diferencia arteriovenosa de oxígeno cuando el volumen minuto cardíaco aumenta o disminuye. Por lo tanto, la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta en el bajo gasto cardíaco y por el contrario disminuye en la hemodilución o en la hipoxia hipóxica. Entonces, este efecto combinado explica los distintos comportamientos del índice en hipoxias isquémicas y anémicas. Y como ustedes ven, la correlación entre el índice y el verdadero cociente respiratorio es pobre, mientras que hay una correlación muy fuerte entre el índice y los niveles de hemoglobina. Y también en estudios clínicos nosotros demostramos cómo este índice es fuertemente dependiente del nivel de hemoglobina, del exceso de base y del lactato.
que por sí modifican la disociación del CO2 de la hemoglobina. Claro, ustedes me podrían decir, ¿por qué no calculamos entonces los contenidos de dióxido de carbono como hacemos con los contenidos de oxígeno? Esto no es posible, en realidad sí es posible, podemos calcular los contenidos de CO2, pero este cálculo es absolutamente erróneo, falaz, carece de precisión, así que no lo podemos hacer. Otra cuestión, como también ya vimos para la diferencia venoarterial de CO2, es que los cálculos del índice usando sangre venosa mixta y sangre venosa central son completamente distintos, no son intercambiables. Pero tal vez el concepto fisiológico más importante es que el aumento del cociente respiratorio es una situación absolutamente extrema que está asociada con una muerte inminente. Ven ustedes lo que pasa en la hemodilución progresiva. Como ustedes vieron, llega un momento en que la hemodilución, por disminución del transporte de oxígeno, se acompaña de disminución del consumo de oxígeno, de disminución de la producción de CO2, que es menor que la disminución del consumo de oxígeno por la contribución de la producción anaeróbica de CO2, y un aumento del cociente respiratorio. Pero esto sucede cuando la hemoglobina alcanza valores de 1.2 gramos por ciento, cuando el hematocrito es menor de 4%, es una situación fisiológicamente extrema. Y en la hemorragia progresiva, esto ocurre cuando la presión arterial media es de alrededor de 20 milímetros de mercurio. Estas son situaciones tan obvias, tan ostensibles, que no necesitamos ningún marcador para identificarlas. La muerte es un hecho previsible en un corto plazo. E incluso la misma medición del cociente respiratorio puede no ser tan útil por este contexto que discutíamos recién. Este es un estudio en pacientes de cirugía cardíaca en la que se midió el cociente respiratorio por análisis de gases expirados y se comparó entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Y si bien hubo diferencias entre sobrevivientes y no sobrevivientes, hubo mucha superposición y la capacidad predictiva del cociente respiratorio de la mortalidad fue similar a la de la saturación venosa. Otra cuestión muy importante es que el comienzo del metabolismo anaeróbico, en esos experimentos que les mostraba, está señalado por el aumento brusco del cociente respiratorio y no por un valor determinado. Entonces, ¿por qué también religiosamente vamos a tener que asumir una relación de 1.4? Incluso el rango del cociente respiratorio, el rango fisiológico, varía desde 0,67 a 1.3, insisto, aún en condiciones normales. Y si bien hay múltiples determinantes, el principal es el combustible energético, lo que se está comiendo. Una dieta rica en grasas se asocia a cocientes respiratorios bajos. El ayuno también se asocia a cocientes respiratorios bajos porque la fuente energética fundamental es la lipólisis. En cambio, los carbohidratos generan cocientes respiratorios en el rango superior. Entonces, en pacientes clínicamente estables, en los que no hay ninguna chance de metabolismo anaeróbico, el uso de infusiones de dextrosa como única fuente energética produce cocientes respiratorios mayores de 1. También la sobrealimentación hace que el cociente respiratorio aumente. Y finalmente, la correlación entre el índice y el cociente respiratorio nunca se ha demostrado. Por ejemplo, en este modelo de shock hemorrágico y retransfusión, la correlación entre el índice y el cociente respiratorio es estadísticamente significativa, pero muy pobre.
Y también algunos han sugerido que este índice podría utilizarse para diferenciar el origen aeróbico o anaeróbico del lactato en los pacientes críticos. Para demostrar lo falaz de este enfoque, vean lo que ocurrió en este modelo de shock hemorrágico y retransfusión. La hemorragia obviamente disminuyó el volumen minuto, el transporte de oxígeno, y generó, cuando se hizo extrema, dependencia del consumo en la disponibilidad. Bajó el consumo de oxígeno y en esas condiciones aumentó el cociente respiratorio. El índice también aumentó, pero persistió elevado después de la retransfusión, una vez que el metabolismo oxidativo había sido normalizado, una vez que la deuda de oxígeno se había reparado. Y vean lo que ocurrió con el lactato. El lactato aumentó y siguió aumentado, pese a que no había metabolismo anaeróbico. Este claramente es lactato de origen aeróbico, lactato por estímulo de la glucólisis aeróbica. Y si bien el tiempo de observación fue solamente de 1 hora, como ustedes saben, el lavado de lactato, el clearance de lactato, después de restituido el metabolismo aeróbico, la perfusión tisular, dura solamente pocos minutos. Entonces el índice no ayuda a discernir el origen del lactato, todo lo contrario, genera más confusión. Además, este índice no parece ser superior al lactato para predecir la mortalidad. Yo ahora terminé un metaanálisis que espero poder mandar a publicar en algunas semanas, en el que comparamos la capacidad predictiva de este índice con el lactato. Porque obviamente este índice debe tener alguna capacidad predictiva de mortalidad, la tiene, porque es un valor combinado que tiene en cuenta, por ejemplo, la acidosis metabólica o la hemoglobina, que son predictores de mortalidad en los pacientes críticos. Pero sin embargo, esa capacidad predictiva es menor que la del lactato. La media estandarizada fue mayor para el lactato que para el índice, lo cual dice que el lactato tiene más capacidad predictiva que este índice. Además, hay un ensayo clínico controlado que usó el índice como objetivo de resucitación y no hubo diferencias con los pacientes que fueron resucitados para normalización de la saturación venosa central. Como conclusiones, el gradiente veno-arterial de PCO2 es una variable fisiológicamente muy compleja, que expresa primariamente modificaciones del volumen minuto cardíaco, pero también está fuertemente influida por cambios en la disociación del CO2 desde la hemoglobina y la producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, contrariamente a la PCO2 tisular menos arterial, no refleja el flujo microcirculatorio, sino que con limitaciones el volumen minuto cardíaco. Y finalmente, el índice, la división entre la diferencia veno-arterial de PCO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno, utilizada como índice de oxigenación tisular, carece por completo de bases fisiológicas y de evidencia clínica valiosa. Muy bien.